La Y. ¿Para dónde vamos? Hoy presentamos Sexualidad temprana. Les damos la bienvenida a La Y, un espacio sonoro para el buen vivir. Hoy estamos en cabina Marta Solano y Ana María Lara. Hemos recibido cartas que dejan muchas inquietudes sobre diversos temas que tienen que ver con la salud mental de niños, niñas y adolescentes. Marta, ¿cómo está hoy? Y cuéntenos qué traemos para este episodio. Hola Ana María, un gusto estar de nuevo en este espacio. Para este programa elegimos una carta que envió una psicóloga preocupada por una situación que vivió en un colegio y que puede ser más habitual de lo que creemos. Bien, entonces aquí está la carta y vamos a escucharla. Soy psicóloga. Ayer fue mi primera visita a un colegio de la ciudad. Allá debo acompañar a estudiantes que hacen sus prácticas. En las primeras horas estuvimos viendo cómo es el ambiente de algunas clases. A las 10 sonó el timbre para salir al recreo y a continuación les relato lo que vi como si lo estuvieran viendo ahora. Por las puertas de los salones salen bandadas de niños y niñas como si huyeran de un desastre inminente. Corren, se atropellan unos contra otros mientras carcajadas y gritos inundan el espacio. Aquello es verdadera algarabía y excitación. Todo esto llama mi atención, mis ojos van de un punto a otro del patio y de repente en una esquina veo a un chico de entre 9 y 11 años sentado. Sobre él, una chica de la misma edad. Ambos hacen rítmicos movimientos de pelvis, se frotan los cuerpos, se acarician. Quedo perpleja. Aquello ocurre ante los ojos de cualquiera, un acto íntimo disponible para quien quiera observar. Pues bien, esta era la carta leída por su propia remitente, una psicóloga muy preocupada. Y las cartas de nuestros oyentes siempre abren las puertas a interrogantes, reflexiones e incluso búsquedas de soluciones y recursos para resolver esos problemas. Y para hablar de esta carta está con nosotros Laura Ospina. Ella es psiquiatra infantil. Y Laura, bienvenida. ¿Y cuál es la impresión que le deja esta carta? Hola Ana María, hola Marta, muchas gracias por invitarme a este espacio. Pues bueno, la carta sin duda alguna nos presenta una situación retadora que debemos abordar desde lo colectivo hasta lo individual y tiene unas implicaciones importantes tanto teóricas como prácticas. Entonces esperamos que hoy en el espacio podamos darle algunos puntos de reflexión a esta psicóloga que está tan preocupada y nosotros también retarnos en lo que conocemos de este tema. Lo que plantea esta carta tiene distintas perspectivas a considerar. Le pedimos a personas que trabajan o se ubican en distintos ámbitos que nos dieran su opinión. Aquí vienen dos voces. Una de Jaime Collazo, psicólogo, doctor en salud pública. Él ha trabajado mucho con niños que tienen capacidades diversas. Y la otra voz es de Andrea Nestiel, una historiadora, educadora, profesora de primaria. El sexo y el cuerpo sexuado siguen llamando la atención, sobre todo cuando se trata de niños, preadolescentes, adolescentes, personas con discapacidad. ¿Por qué será? Cuando se trabaja con infancia y con adolescencia, pues se trabaja con personas que están en una etapa de la vida en la que hay muchísima energía y obviamente es deber de los docentes y del sistema educativo canalizar esa energía, pero también sin llegar a ser castrante de cierta forma. Pues bien, estas eran las voces de Jaime Collazos y Andrea Nestiel, ambos muy conocedores del mundo de los niños, del mundo escolar, de cómo es esa dinámica. Hacían referencia a la carta que nos envió una psicóloga muy preocupada y que nos planteaba una situación bien puntual. Ver en el recreo de un colegio o de una escuela a una pareja de chicos, ella sentada encima de él haciendo unos movimientos pélvicos rítmicos. Y Jaime Collazo se pregunta, ¿por qué las expresiones sobre sexualidad cuando se trata de niños y adolescentes nos preocupan y nos asustan? Entonces, pues, ¿qué tal, Laura, si empezamos a escucharnos? Bueno, en este caso puntual, yo creo que lo que más nos reta en esta situación es que estamos hablando de niños. Tienen más o menos 9, 11 años
Si esta situación se hubiera presentado, por ejemplo, en una pareja de 17 años, la respuesta posiblemente sería algo más fácil o más intuitiva. Yo no creo que la psicóloga nos estaría escribiendo esta carta si fuera una pareja de adolescentes. Como son niños, entonces tenemos que abordar esta temática, como les dije antes, desde lo individual, pero también entender qué esta conducta sexualizada significa para los niños. Podemos estar pensando que puede ser algo que vieron en la música, los videos, que efectivamente no es el sitio ni la manera para expresarse su afectividad, pero sí hay algo que a mí me inquieta y es que muchas veces este tipo de conductas pueden prendernos signos de alarma. Entonces, cuando a mí me preguntan por una conducta, digamos, sexualizada en un niño, una de las primeras cosas que debo pensar es si de pronto hay abuso sexual. Y creo que esto marca, digamos, un interrogante grande para que podamos entender cómo abordamos la situación desde lo colectivo, pero sobre todo qué significa esta conducta en estos dos individuos. Laura, abuso sexual hacia uno de los niños, no entre ellos, para precisar. Es que también entramos a otro terreno, digamos, debatible, ¿sí? Estamos hablando si son menores de edad, si esto es consensuado o no es consensuado, si uno es menor de 14 años y el otro mayor de 14 años. Pero digamos que desde la clínica, una de las cosas que nos han enseñado es que los niños cuando tienen conductas hipersexualizadas, posiblemente es un signo de alarma de algo que están viviendo. Entonces lo reproducen en otros contextos. No estoy diciendo, por supuesto, que esta es la respuesta a esta carta, pero sí creo que son signos de alerta, signos de alarma que debemos prender en cada una de nuestras cabezas porque podríamos estar detectando algo que podría pasar desapercibido. Y que es problemático sin duda. Escuchemos ahora a Marta, que tiene quizás una mirada centrada en la escuela. Así es. Andrea se refiere a la energía de los niños. Esa energía manifiesta la curiosidad y el deseo con que los niños y las niñas se relacionan. También expresan algo. Aquí la idea es cómo la escuela lee ese tipo de energía. Yo me pregunto si siendo la escuela un escenario de formación donde se construyen identidades, individualidades y toda una construcción social, entonces, ¿cómo dialogan estas dos dimensiones? ¿Qué sentido se aporta? ¿Qué sentido le damos? ¿Cuáles son las nuevas significaciones que se ponen en juego? Como educadora, creería y pienso que los niños y las niñas piensan o uno debe responder de manera comprensiva sus historias sin enmarcar, sin juzgar. Es una oportunidad pedagógica para movilizar ciertas nociones, ciertos prejuicios sobre la sexualidad, representaciones sociales, tabús acerca de lo que pasa con esta dimensión del humano, en la que todos podemos aprender algo. Entonces, pedagógicamente podemos potenciar ese hecho, esa situación que de alguna manera comunica algo. Pues es bien interesante escuchar a Laura Ospina y a Marta Solano. Laura plantea una mirada en la que, al escucharla yo, pienso que hay que tener en cuenta como unos signos de alarma. Sí, digamos que eso es un asunto que no es menor. Y por otro lado, Marta, que es educadora, plantea un poco la necesidad de mirar los contextos, de mirar la escuela. Entonces, aquí empezamos a entrar verdaderamente en la Y. Son dos posturas, pero creo que ambas son bien importantes para que empecemos a observar este tipo de comportamientos, a entenderlos y a fijarnos mejor, incluso a abordarlos mejor. Vamos a continuación a escuchar de nuevo a Jaime Collazos, el psicólogo, y otro punto de vista también muy interesante, el de un exseminarista, es decir, alguien que se formó para sacerdote. Aquí va. Hay que ir a la cultura, a los modos y a los estilos de vida que rodean a los escolares y desde donde se alimentan para construir esos propios estilos de vida. Creo que el trabajo sigue por hacer y seguir creciendo, pero desde perspectivas mucho más sociales y culturalistas. Salirse de esa mirada del cuerpo y de lo biomédico. Quizá ya es hora de que la educación sexual sea un espacio de intercambio de sentimientos y reflexiones. Desde el punto de vista de lo religioso, en el ámbito de lo pastoral, sí se ha construido un tabú y casi que una satanización de las expresiones sexuales sin reconocer que son parte esencial de la comunicación humana.
y se ha restringido el aspecto sexual a lo genital, teniendo en cuenta que lo sexual implica mucho más, es la expresión de la identidad de la persona, es la manera como me comunico, el género que asumo para relacionarme con los demás. Veníamos escuchando entonces a Jaime Collazos, doctor en salud pública, pero también a un seminarista o ex seminarista que se había preparado para sacerdote y que además es profesor de religión en un colegio femenino. Ambos plantean unas posturas que son bien interesantes. El uno y el otro nos llevan a un punto y ahí quisiera preguntarles a Laura y a Marta sus perspectivas, sus opiniones. Y es algo que es esencial para la vida nuestra, pero que no logramos definir muy bien en lo cotidiano. ¿Qué es la sexualidad? ¿Quién arranca? Pues yo sigo hablando desde la escuela. Este lugar, que es un lugar de encuentro, crea distintas perspectivas del mundo. Por eso la escuela debe enriquecer prácticas que enriquezcan la vida. Pensar la sexualidad más allá del cuerpo y más allá de la reproducción, que abarque la identidad, el autoconocimiento, las formas de estar en el mundo, con los otros, considerar las historias de las personas. Entonces, si la sexualidad es una construcción social, es importante ampliar la noción donde se pueda crear un lenguaje colectivo, y la escuela crea lenguajes colectivos, y por eso es importante el diálogo. Entonces, yo me uno al punto que nos acaban de presentar Jaime, el ex seminarista, y Marta, en donde creo que todavía nos estamos quedando cortos en la definición de sexualidad y sobre todo cómo transmitírsela a nuestros niños, niñas, adolescentes y jóvenes. El sexo es un acto natural. A pesar de que hemos tratado de ponerle reglas, hemos tratado de meterle normas, es algo que hace parte de la naturaleza. Cuando un niño cambia de cuerpo, cambian sus hormonas, hay unos signos, digamos, de maduración sexual, hay unos caracteres sexuales secundarios. Entonces, pretender que esto es ajeno al individuo es un poco irreal. Fíjense que estuvimos entonces escuchando a un psicólogo infantil, a una psicóloga, a un ex seminarista, y ahora les propongo que escuchemos a Clara Calderón. Ella es directora de una institución educativa y nos plantea una dificultad que creo que también suma para abordar este problema. Bueno, mi opinión es que hoy en día hay un gran miedo a las consecuencias de hablar sobre los niños, las niñas, sus deberes y sus derechos, porque todo cuanto se diga está sometido a la posibilidad que alguien lo califique como atropello al libre desarrollo de la personalidad. Los colegios muchas veces no saben qué hacer, pues hay demandas por todo ahora y prefieren callarse y simplemente pasar de largo como si nada ocurriera. Nuestros niños y niñas más pequeños han ido perdiendo bruscamente la posibilidad de ir descubriendo el mundo a su propio ritmo, porque ya no desconocen nada, todo lo saben, todo a través de las redes se les ha dado en cascada. Seguimos entonces hablando de la carta que nos envió una psicóloga muy preocupada por una situación puntual que ella observó. Y esta era la voz de Clara Calderón, que es una mujer que dirige una institución educativa. Clara Calderón nos dice que hoy en la escuela y también en el caso de los padres nos enfrentamos a las redes sociales. Y esos intentos de intervenir que pueda hacer la escuela o que pueda hacer el colegio para direccionar la energía de los chicos pueden ser mal vistos en el sentido de que se entienden como un ataque al desarrollo de la personalidad. Entonces aquí entramos otra vez en la Y, que es el nombre de nuestro programa. La cosa es intervenir o no hacer nada para evitarse problemas. Es muy interesante lo que dice Clara. En el caso de los docentes sería bueno pensar cuándo se habla del libre desarrollo de la personalidad y cuándo es una reproducción de la cultura de masas, que anula paradójicamente el desarrollo de la personalidad porque se basa mayoritariamente en estereotipos, encasilla a las personas en una unidad sin permitirles ver otras opciones.
Por ejemplo, en las redes sociales aparecen cuáles son los cuerpos femeninos, cuáles son los cuerpos masculinos, cómo deben ser en las películas, en los videos, cómo son las redes y cómo son los roles dentro de las relaciones. Y entonces no nos preguntamos qué es lo que queremos realmente o qué nos gusta, sino que lo que pareciera que los chicos hacen es poder reproducir y calcar, emular unos comportamientos que han visto en la televisión, en los videos, etc. Entonces aquí hay una gran responsabilidad para los docentes. La pregunta es si intervenimos o no, esa es la gravedad. Yo estoy de acuerdo con lo que hemos planteado hasta ahora. No quisiera satanizar las redes sociales. O sea, el Internet y las redes sociales, la ventaja que nos han dado es abrirnos una ventana al mundo que posiblemente antes no teníamos. Esta ventana al mundo nos está permeando unos estereotipos irreales. No es único, no es un fenómeno único de las redes sociales. Esto ya lo veníamos viendo desde la televisión por unas décadas atrás. Entonces yo creería que más que satanizar las redes sociales y la exposición a las redes sociales, sí creería que, y para responder la pregunta Ana María, sí hay que intervenir. Marta nos había hablado cómo el mismo acto se debe abordar desde una herramienta pedagógica. Ahora las redes sociales pueden también ser herramientas pedagógicas para iniciar estos diálogos. Acá no es que haya una intervención castradora de que esto no se debe hacer, expulsión, matrícula condicional, que seguramente es como lo más fácil de decir, sino darnos la posibilidad de entender y según entendiendo intervenir y abrir espacios de diálogo, que es lo que termina siendo realmente pedagógico en este tipo de casos para el individuo como para la comunidad, para los niños como para sus compañeros, profesores, etc. Vamos a escuchar otras dos intervenciones de nuestros amigos Andrea Nestiel y Jaime Collazos. Ellos hacen un llamado a considerar que miremos también esta carta desde un propósito, la educación sexual en los colegios. Vale la pena preguntarnos a nivel de los colegios qué está pasando con los programas de educación para la emocionalidad y la sexualidad, y en un ambiente en el que cada día los muchachos reciben más influencias y más información sexualizada en los medios de comunicación y por parte de la cultura de masas, pues estamos haciendo programas donde trabajemos con ellos cómo leer esto de manera crítica, cómo entender un reggaetón que me está dando cierta información como simplemente una expresión musical y no algo que tiene que suceder en la realidad. ¿Cuál es la diferencia entre lo que puedo ver en un videojuego y lo que vivo en el día a día? Quizá ya es hora de que la educación sexual sea un espacio de intercambio de sentimientos y reflexiones. Ir más allá de lo que plantea el dispositivo sobre métodos anticonceptivos, prevención de infecciones de transmisión sexual, pareja única. Si bien está allí, pero hay que ir más allá. Hay que ir al sentimiento, a las reflexiones de los muchachos. Poder hablar sobre lo que piensan los muchachos, poder hablar con ellos sobre lo que piensan y sobre todo lo que sienten frente a la vida, sus relaciones de amistad y afecto. Bueno, eran de nuevo Andrea Nestiel y Jaime Collazos, y hay que recordar que la educación sexual como campo de aprendizaje obligatorio en los colegios y escuelas inició en Colombia apenas en los años 90. Creo que muchos de nuestros oyentes asistieron a clases de comportamiento y salud, fueron como las primeras asignaturas. La pregunta es, ¿qué es la educación sexual y por qué tiene que ver con la salud mental? Está completamente relacionado, o sea, si pensamos, por ejemplo, en términos de autoestima, es completamente ligado con la sexualidad, el cómo me relaciono con los otros es salud mental, es salud sexual. Y, por ejemplo, lo vemos cuando uno se siente triste, pues no tiene ganas de tener sexo, cuando uno está feliz de pronto sí un poco más. Entonces están estrechamente ligadas y yo la verdad no me explico cómo se separó la afectividad, las emociones de la cátedra de salud sexual. Inclusive ahora, de las nuevas propuestas que se están haciendo de la academia, es incluir la educación en salud mental como parte de los currículos escolares y posiblemente va a tener que estar ligado con esta cátedra obligatoria de salud sexual. Hay un asunto que precisa Jaime y quisiera de pronto ampliarlo, Marta.
Y es que él señala que la educación sexual primero se coge como con pinzas, ¿no? Y por otro lado hay un asunto que a todos nos ha tocado en el colegio, y es que se reduce a evitar la transmisión de enfermedades sexuales, a evitar los embarazos, y él de alguna manera dice esto, pues hay que abordarlo de manera mucho más amplia. Esta intervención de Jaime me parece importante y la conecto con lo que ha dicho Laura, en el sentido de que tendremos que abogar por una noción más amplia de la salud mental. No podemos fragmentar la vida como que la salud sexual, la salud de la sexualidad, la salud mental. Yo creo que la salud mental considera todo ese otro dinamismo de la vida misma, de las personas. Entonces yo creo que hay que pensarlo ampliamente, y en ese sentido la escuela sí puede proveer herramientas que le permitan a los niños y a los niños ser, y que permitan construir de manera temprana buenas relaciones que lo lleve a ser felices. O sea, desde pequeños tenemos que empezar también a disfrutar el goce de las relaciones que tenemos, y eso pues va a hacer que los niños de alguna manera puedan ir creciendo de una manera distinta. Hemos escuchado psicólogos, hemos escuchado a un exseminarista y a una directora de una institución educativa. ¿Qué les parece si escuchamos a un papá? Él es Felipe Riveros, tiene un niño de 7 años. Ninguno de nosotros como papá o mamá está preparado para tener una conversación, no sé, a eso de los 4, 5, 6, 7 años, para poder preparar a nuestros hijos para ese momento de los 9, 10 u 11 en que se van a encontrar con un compañero en el colegio para experimentar placer. Yo creo que eso es algo en lo que nosotros mismos como papás venimos rezagados como generación educada con el concepto de que la educación sexual es una materia. No se trata de que pasemos nosotros a un estado como de gracia en el que pasamos de ser anónimos en la vida de nuestros hijos en esos temas a ser protagonistas, porque obviamente no hay nada peor que un papá que se le mete a uno en la vida como preadolescente. Pero sí, de alguna manera nosotros tendríamos que entender que esto no es fácil, porque primero los papás no lo vamos a lograr solos, el colegio no lo va a lograr solo, la cultura y los medios de comunicación no lo van a lograr solos. Tenemos que hacer un pacto entre nosotros y tenemos que cooperar. Era Felipe Riveros, padre de un niño de 7 años, y plantea la necesidad de articular esfuerzos, por lo menos entre la escuela y los padres. La cosa es cómo lograrlos y también considerar qué ventajas trae. Realmente Felipe nos plantea una tarea en la que la escuela cumple un papel importante. Es un agente socializador, y ni la escuela ni los padres lo podemos hacer solo, porque aquí convergen distintas perspectivas para poder resolver los problemas, darle solución, y es todo un tipo de trabajo que se debe hacer para los niños, pero con los niños. Nosotros no podemos proponer cosas sin que ellos estén en ese diálogo. Entonces me parece que es importante tener en cuenta las historias, los contextos para poder dar respuestas. Yo estoy completamente de acuerdo con lo que dice Felipe y lo que dice Marta. No trabajar conjuntamente es minimizar al individuo y fragmentarlo. Si queremos tener verdaderos avances en educación, en salud mental, todos debemos trabajar de la misma mano, y resalto lo que dijo Marta de involucrar a los mismos niños como agentes de cambio y partícipes en este proceso de educación. Quisiera hacer una invitación a los padres y empoderarlos, porque es que de estos temas se debe hablar desde que son chiquitos. Sabemos que una de las formas, y empecé con esto al inicio, de prevenir el abuso sexual es que los niños conozcan que el nombre de las partes íntimas, pene, vagina, para qué sirven y que eso no se toca. Entonces esto es una conversación que empieza desde chiquitos y tiene que fluir. No es que a los 12 años se me dio por primera vez de hablarle de esto es desde siempre. Pues Laura, me encanta eso que está diciendo, porque justamente Felipe vuelve a hablarnos a propósito de cómo se vincula él con su hijo, y creo que la experiencia que él nos relata aquí puede ser muy valiosa para otros papás y mamás.
Muchas de las conversaciones que se generan con nuestros hijos son conversaciones que se generan jugando, por ejemplo. Con mi hijo, cuando ya más profundamente he conversado, ha sido jugando, creando roles. Entonces creo que de alguna manera sí existe la posibilidad de que no sea utópico el día en que nosotros cojamos a un hijo o a una hija de, no sé, 7, 8 años, o no sé si antes, y hablemos con naturalidad sobre qué significa el tener placer corporal y cómo proyectar eso en nuestra relación con los demás y con nuestras propias emociones, para no dañarnos emocionalmente en la tarea de buscar placer en otros. Estamos llegando al final de La Y, un espacio sonoro para el buen vivir. Y veníamos hablando durante todo el programa de una carta que nos envió una psicóloga muy preocupada a propósito de una situación que vio en un colegio. Y esa situación nos remitió a pensar un poco en la sexualidad temprana. La última voz que escuchábamos aquí comentando a partir de lo que suscitó esta carta era la de un papá que insiste y llama la atención sobre la importancia de abrir espacios de encuentro con los niños para favorecer una sexualidad más sana. Para él la estrategia es el juego. ¿Ustedes qué piensan? Laura. Genial. Yo quiero conocer a Felipe, la verdad. El juego es un campo esencial, inclusive por ejemplo en las terapias uno usa el juego como una herramienta terapéutica. El juego nos dice muchas cosas, entonces quiero decirle a Felipe que lo está haciendo perfecto. Creo que para la edad de su hijo el juego es la herramienta donde se puede aprender, obtener información, obtener resignificado de las cosas, pero también decirles que a los que tienen adolescentes, a los papás que tienen adolescentes, que una comunicación abierta es también muy útil. Yo estoy de acuerdo con lo que dice Laura y valorando la acción de Felipe, pero añadiría que también hay caminos diversos, ¿sí? El juego es uno, el arte, el diálogo. Es importante escuchar y saber leer las preguntas de los otros y también poder dar respuesta a esas preguntas, así sean estas expresadas de manera incómoda. Yo creo que debe estar siempre abiertos a los diálogos y a leer lo que sucede, lo que pasa, y de alguna manera también mantener un diálogo. Bueno, pues llegamos al final de La Y, un espacio sonoro para el buen vivir. Me quedé pensando que probablemente todo lo que conversamos le sirvió o le va a servir a la psicóloga que nos escribió tan preocupada. Creo que aquí encontramos como muchos elementos para observar de manera distinta ese comportamiento de los chicos al que hizo referencia en su carta. Muchas gracias, Laura. Muy interesante escucharte. No, muchas gracias a ustedes por invitarme. Marta, nos vemos en un próximo episodio. Un gusto. Bien, agradecemos a todas las voces que nos acompañaron y los esperamos de nuevo en La Y, un espacio sonoro para el buen vivir. La Y, un espacio sonoro para el buen vivir. Producción: Cecilia de Santa Cruz, Nubia Torres, Claudia Irene Giraldo, Marta Solano y Ana María Lara. Música: Sergio Páramo. Este espacio sonoro hace parte de la oferta de recursos del proyecto Estás Aquí, plataforma de salud mental para niños, niñas, adolescentes y jóvenes de la Pontificia Universidad Javeriana con el apoyo de MinCiencias. La Y, un espacio sonoro para el buen vivir. Producción: Cecilia de Santa Cruz, Claudia Irene Giraldo, Nubia Torres, Marta Solano y Ana María Lara. Música: Sergio Páramo. Somos En Mental, de la Pontificia Universidad Javeriana, un portal psicoeducativo sobre la salud mental de niños, niñas, adolescentes y jóvenes.